¿Qué tal amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis. En el día de hoy tengo un invitado especial, Limber Plazas. Él es un abogado con formación política, fue especialista de la ESAT, Escuela Superior de Administración Pública, también tiene una maestría en gerencia pública de la Universidad del Zulia y es un reconocido líder político de Cartagena de India, muy reconocido en este aspecto. La pregunta para Limber Plaza, rápidamente, para hacer una introducción, estamos en segunda vuelta, el señor Gustavo Petro y por otro lado Rodolfo Hernández. ¿A usted le pareció una sorpresa esta dupla para escoger el presidente de la República de Colombia? Bienvenido, Limber Plaza, a Vox Populi, Punto Digital. Gracias por la invitación en primer lugar, Lucio, y de igual manera gracias a todos los seguidores de Vox Populi, que sé que son muchísimos, por escucharme, tratando aquí pues de ilustrar hasta donde se pueda a los electores, porque nos encontramos frente a una situación bastante importante desde el punto de vista de la escogencia del presidente de la República. Creo que nunca habíamos estado en una situación límite por parte tanto del pueblo y por parte del régimen que normalmente ha venido dirigiendo este país. Ciertamente, una sorpresa que haya sido Rodolfo Hernández quien haya pasado y no Fico, pero no del todo, no tan grande la sorpresa, porque en la medida en que se fue dando las encuestas y se fue acercando la hora de las elecciones de la primera vuelta, empezó un crecimiento para mí inusitado en favor del doctor Rodolfo Hernández. Claro, esto es una conjetura, pero el doctor Petro sí lo dijo en términos más, siquiera de hipótesis, y es que abrió un mapa en estos días en una entrevista que le hicieron y coincide los votos, geográficamente hablando, los votos del no, los votos del uribismo coinciden con la geografía electoral de las elecciones. O sea, pareciera, y eso es lo que dice el doctor Petro, que los votos del doctor Rodolfo, en su mayoría, están localizados donde está localizado el uribismo. ¿Usted cree entonces que el uribismo tuvo que ver con esta sorpresa, entre comillas, que fue de pronto el plan B del establecimiento para disputarle la presidencia al señor Gustavo Petro? Tenemos que empezar por describir que la sociedad colombiana, durante todos sus 200 años de vida republicana, ha estado dirigida por los mismos o las mismas castas que hoy dirigen al país. Y 200 años de estar en el poder no son cualquier cosa, es un patrimonio enorme que hay que mantener. De manera que ese patrimonio, en este momento, la derecha cree que está en peligro, porque creen que Petro va a adelantar grandes transformaciones que van a atentar contra lo esencial de ellos. ¿Qué es lo esencial de ellos? Ganar en forma desmedida al punto que Colombia ha entrado en lo que llaman los economistas en un juego de suma cero, que la pobreza de los pobres es la riqueza de los ricos. Es decir, que los ricos sacan su riqueza del empobrecimiento de los pobres, porque ellos no son competitivos en el escenario internacional. Las ganancias fuertes del empresariado colombiano
proviene esencialmente de los negocios que hacen aquí internamente. Pero ¿cómo ubicamos el hecho de que Gustavo Petro tenga el apoyo del samperismo y el santismo? ¿Acaso no desmentiría lo que usted está diciendo, que pues, ellos son parte de la élite tradicional de Colombia y dueños de los poderes en Colombia? Sí, es cierto. Lo que ocurre es que la sociedad es variopinta y el poder político no está exento también de ser variopinto. Metafóricamente es un arco iris. Y ciertamente, tanto en el sector empresarial como en el sector dirigente político, hay gente consciente. Cuando digo consciente, estoy refiriéndome a que hay gente que está seriamente preocupada porque la dinámica que ha implementado la dirigencia mediante el Estado, con el apoyo del Estado, ha sido casi que excluyente, desmedidamente favorable a quienes detentan el poder, y eso ha generado que la brecha, lo dicen ellos mismos, vaya en 20 millones de 50 millones que supuestamente somos, vayamos ya en 20 millones de pobres, pero pobres, bastante pobres. Eso más lo que pasó el año anterior del estallido social, tiene preocupado a muchos dirigentes políticos y creen, eso es lo que yo podría tener como hipótesis, lanzar como hipótesis, temen perder, si continúa esta misma dinámica, perderlo tal vez todo. Entonces, antes de que se pierda todo, quieren por lo menos entrar en una campaña como la del doctor Petro para controlar desde dentro, asegurarse desde dentro que el doctor Petro no vaya a llevar a cabo transformaciones profundas que los desestabilicen, sino que haga unas transformaciones llevaderas, por decirlo de alguna manera. O sea, doctor Limber Plaza, no sé si se puede sacar una conclusión de su análisis, en el sentido en que Petro no es ninguna amenaza para el sistema político dominante. Claro que no lo es. El doctor Petro es un progresista, es una persona que solamente quiere que no se sigan haciendo aquellas cosas que son evidentes, ostensiblemente malsanas, inclusive malsanas para ellos mismos quienes han venido gobernando. Es que no nos podemos permitir, la misma derecha no debería permitirse que continúe esta vorágine de maltrato al sistema económico, al sistema laboral, al sistema ecológico, al sistema del empresario pequeño, porque eso lo que está haciendo es, repito, aumentar el número de pobres de este país. Doctor Limber Plaza, entonces, ¿qué predicción usted podría hacer para este final Petro-Rodolfo Hernández? Bueno, yo a ese respecto tengo dos cosas que decir, dos grandes cosas. La primera es respecto de la movilidad de los votos. Yo creería que el doctor Rodolfo Hernández no es dueño de los 6 millones de votos que puso. A mí me parece que ciertamente por lo menos 2 millones de votos, 1,5 millones por lo menos, el uribismo le puso para lograr que posiblemente, en caso de que Fico no pasara Rodolfo. Pero a ver, yo creo que esos votos de Fico, efectivamente, como está diciendo, como dijo Fico, lo dijo de manera indirecta, que él va a votar por Rodolfo, pues lo que envió fue un mensaje para el electorado del uribismo, del régimen,
de que deben votar por Rodolfo. Ahí hay una cosa, ahí hay varias cositas que decir que la podemos rápidamente analizar. A propósito, doctor Limber Plaza, en ese punto quiero que precisemos esto. Uno, los votos del señor Rodolfo de pronto tuvo el apoyo del uribismo. Bien, pongamos eso así. Pero los votos del señor Fico, todos en su inmensa mayoría se van para donde Rodolfo en la segunda vuelta. Número dos, podemos entonces entender que el establecimiento va a arropar a Rodolfo. Tres, ¿qué cree usted que si puede cambiar el curso de los acontecimientos, ya que el señor Rodolfo en estos momentos, según las encuestas, después de la elección del pasado domingo, se montó sobre Petro, 41 sobre 39. ¿Qué viene ahora de acuerdo con esto? A ver, lo primero que tengo que decir es que los 5 millones de Fico, no todos, claro que sí la mayoría, van donde Rodolfo. Porque es que el electorado lo puedo dividir aquí en grandes términos, en un electorado racional y otro electorado emocional. Ese electorado de Fico, que es el mismo del uribismo y de toda la derecha, es un electorado por excelencia racional. Irracional en punto de defender sus intereses. Es un voto amarrado, es un voto dirigido, es un voto orgánico. Aquí en este país, los únicos que tienen voto orgánico son la derecha, porque tiene 200 años de ser una empresa que vive, que en su base, en la base de su riqueza, de su bienestar, de todos los beneficios que recibe por parte del Estado, tienen que ver es con mantener un electorado que cada vez que haya elecciones les asegure hacerse con el poder del Estado. Pero la izquierda también tiene, en su inmensa mayoría, sus votos son orgánicos porque pertenecen a todas las organizaciones, a organizaciones sindicales, sociales, que en su inmensa mayoría está con Petro. Pero más que un voto orgánico, eso es un voto ideológico. En este momento, todo el electorado, o sea, toda la dirigencia de ese electorado, hablemos de ese electorado, está hombre a hombre, empresario a empresario, dirigiendo, vigilando, alentando con la mayor vehemencia posible para que vayan a votar por Rodolfo Hernández. ¿Y quién hace ese trabajo gratis? ¿Usted cree que van a hacer ese trabajo gratis? Sobre todo cuando tienen la necesidad imperiosa de poder seguir con el poder, porque se perderían 200 años de manejo de un país que es el responsable de todo el bienestar que tiene. De manera que no, y repito, no es creíble que no haya un acuerdo entre la dirigencia del electorado uribista, el electorado fiquista y de todos ellos, y duquista. No es creíble para nada, es absurdo que no haya un acuerdo. Claro que hay un acuerdo. ¿Qué piensa de esa estrategia de la campaña de Rodolfo Hernández de asumir banderas que Petro venía defendiendo históricamente? En primer lugar, para desmarcarse del uribismo. Quieren no parecerse lo menos parecido al uribismo, porque la campaña de Rodolfo Hernández es antiuribista, hasta la primera vuelta, completamente antiuribista. Entonces, ¿cómo se van a permitir ellos que no tomen una desmarcación? Mire lo que pasó ya con este muchacho JP. Inmediatamente dijo, yo me voy de aquí. Y a propósito, ese es otro problema con el que tiene el señor Rodolfo Hernández. El señor Rodolfo Hernández va a recibir unos votos del fiquismo, pero tenga la plena seguridad que va a perder
un electorado, el electorado que no está votando por Rodolfo Hernández emocionalmente. No, los que votan emocionalmente por Rodolfo Hernández porque creen en su bravuconada y en toda esa cantidad de situaciones efectistas, esa campaña efectista que no es más, no tiene fondo, no tiene ningún soporte de nada, desde la ciencia política, ni de la administración pública, ni nada. Es más, él lo ha dicho de frente, que él no sabe de eso, que entonces va a poner a los que saben, que esa es su respuesta para esa falencia. Pero también Rodolfo Hernández tiene un voto racional. Ejemplo concreto, este muchacho JP. Todo ese voto racional, ese voto reflexivo, se va a dar cuenta o ya se dio cuenta que efectivamente sí hay un acuerdo y que votar por Rodolfo Hernández es votar por Uribe. Pero ¿qué piensa de los 20 puntos que en su mayoría son petristas, esos puntos? Porque es que a Rodolfo Hernández no le hace daño a acercarse a Petro. Al contrario, le hace bien porque Rodolfo Hernández no tiene de dónde morderle para censurarle por su vida política, porque no ha tenido vida política, mientras que a Petro sí se le puede morder algunas cosas que se pueden tildar de malas, y entonces por ahí llegar un Petro renovado, es decir, que Rodolfo Hernández sería un Petro mejor, un mejor Petro, porque tiene lo bueno que tiene Petro y no tiene lo malo que tiene Petro. Esa es la estrategia. ¿Usted cree que eso va a surtir efecto? Eso no va a surtir efecto porque le repito que hay mucho voto racional donde Rodolfo Hernández. Y ese voto racional va a desmarcarse. Pero puede suceder también lo contrario, que muchos que siguen a Petro y muchos que votaron por Petro ahora podrían votar por Rodolfo y ya, porque tienen los mismos puntos de vista de Petro. No podría suceder lo contrario. No, porque es que entonces ahí sí no ocurre, al revés no ocurre, porque es que el voto petrista es un voto, me perdonan si voy a lucir hasta arrogante, pero es un voto muy inteligente. El voto petrista es por excelencia un voto racional, no es un voto emocional, porque estas propuestas que está haciendo Gustavo Petro no son efectistas. Uno escucha los puntos que plantea el doctor Gustavo Petro y se da cuenta que todos tienen un basamento científico o por lo menos serio en los hechos, en la historia. Pero yo quiero un poco que me ahonde. ¿Acaso Petro no ha sido un hipnotizador colectivo con unas ideas brillantes, pero que a la hora del té, como usted bien lo dice, no va a cumplirla por cuanto al interior de la campaña de Petro hay sectores de la oligarquía tradicionalista, como samperismo, como el mismo santismo, que le buscarían el equilibrio, la fuerza para que Petro no llegue más allá de lo que podría ser? Es que eso es un error, o mejor, eso es una manipulación de la derecha. Petro no está ofreciendo acabar ni con el Estado social de derecho, ni tampoco con el empresariado. Con el modelo económico. Nada, con la institucionalidad, nada. Lo que quiere es sacarle todo ese poco de suciedades que se le han pegado, ese poco de rémoras, que es como un barco, haciendo aquí una metáfora del barco, que se llena de rémoras que se le pegan y que le hacen daño y dañan el casco del barco. Es limpiar de las cosas malas. No es. Y esa sola limpieza va a producir, va a convertirse, va a transformarse automáticamente en bienestar para toda la sociedad, inclusive para la misma derecha. La misma derecha va a poder hacer sus negocios, lo único es que ya no se va a poder hacer las obras en papel, solamente formal, pero en la realidad no, eso sí no. Es contra eso básicamente con lo que va el doctor Petro. Limber Plazas, abogado, analista político, especialista en administración pública, gerencia en administración pública,
ha sido el invitado en el día de hoy. Para terminar, doctor Limber Plaza, predicción para el próximo 19 de junio. Bueno, predicción es que Petro va a ganar con entre 10,5 a 11 millones de votos y el señor Rodolfo Hernández, si acaso, 7 millones de votos. Porque va a recibir, en mi opinión, va a recibir tal vez unos 4 o tal vez en el mejor de los casos unos 5 millones de votos del fiquismo. No creo que lo reciba todos los 5, pueden ser 4. Pero al mismo tiempo se le marcharán, que ya empezaron a marchársele, no menos de 2 millones de votos. Entonces quedaría con 4 de los que tiene y tal vez 2 o 3, o póngale si quiere 4, o póngale si quiere 5, y haría 9 millones de votos en el mejor de los casos. Y Petro llegaría tal vez a los 10,5, 11 millones de votos. De manera que, y más vale que así sea. Limber Plaza, bueno, en la predicción de Limber Plaza voy a invitar a otro analista de pronto desde el campo del señor Rodolfo Hernández para ver cuáles son sus puntos de vista sobre esta coyuntura electoral y el 19 de junio, elección de nuevo presidente. Rodolfo Hernández, o se confirma la predicción del señor analista en el invitado de hoy, Limber Plaza, Gustavo Petro Urrego. Lucio Torres, periodismo de investigación, periodismo de análisis, que no es lo mismo